Shalom, familia sefardí. Hoy vamos a hablar sobre la vida del judío toledano Samuel Leví, financiero de primer nivel, líder del judaísmo, experto en literatura talmúdica, maestro de astrología y mecenas. Samuel Haleví Abulafia nació en 1320 y aunque algunas teorías sostienen que pudo haber nacido en Zamora o León, siempre se ha atribuido Toledo como su ciudad de nacimiento y donde vivió hasta 1360, año en que fue apresado y llevado a Sevilla, donde murió torturado. Leví fue una figura clave en la historia y administración económica del Reino de Castilla. Varios historiadores, como Juan José Álvarez, José Luis Rodríguez Martín y Fernando Díaz de Mendoza, han dedicado parte de su investigación a estudiar el rol de los judíos en la corte de los reyes cristianos durante la Edad Media. En sus conclusiones destacan la relevancia de Samuel Haleví como tesorero y financiero en la corte de Pedro I de Castilla, resaltando en general la prominente posición de los judíos en la administración de los reinos hispanos de la época. Además, señalan que la cercanía de Leví al monarca y su considerable influencia fueron factores que lo hicieron susceptible a las acusaciones de corrupción y traición, lo que finalmente llevó a su caída. Samuel Haleví formaba parte de la poderosa familia Abulafia, una dinastía que gozaba de gran influencia en Toledo desde el siglo XII, conocida por su sabiduría y destrezas en el ámbito financiero. Era hijo de Meir Haleví, que ejerció como líder comunitario y que falleció en Toledo debido a la devastadora propagación de la peste negra. Aunque no se tienen muchas noticias sobre la vida familiar de don Samuel, parece que tuvo al menos un hijo llamado Yusaf y otro llamado Todros. Samuel Haleví comenzó su carrera profesional como camarero mayor de Juan Alfonso de Alburquerque, desempeñándose como su administrador personal. Gracias a su habilidad y fidelidad, tan solo un año después, en 1351, y por recomendación directa de Alburquerque, ascendió al cargo de almojarife o tesorero mayor del reino de Pedro I, conocido como el Cruel por unos o el Justiciero por otros. De acuerdo con el cronista Pedro López de Ayala, don Samuel llegó a formar parte del Consejo Real y a ocupar el cargo de oidor de la Audiencia Regia. Durante una década, su influencia en la corte castellana fue notable. Su nombre figuraba en todas las directrices reales relacionadas con las rentas públicas y al mismo tiempo fue quien lideró la confiscación de los territorios de los nobles rebeldes y quien recordaba a los prelados sus responsabilidades fiscales. Es importante también resaltar el papel crucial que desempeñó en 1358, cuando se trasladó a tierras portuguesas para lograr un acuerdo entre los reinos de Castilla y Portugal, que se materializó en el Tratado de Évora. Este acuerdo, que se firmaría algunos años más tarde, fue fundamental para consolidar la paz entre ambos reinos. Las relaciones de Samuel Haleví con Pedro I fueron sumamente cercanas, disfrutando de su total confianza. Esto explica por qué Enrique de Trastámara, hermanastro y enemigo de Pedro I, llegara a llamar a este el rey de los judíos, ya que percibía que Samuel Haleví, en cierto modo, era quien realmente ejercía el poder en el reino. El cronista Capsali lo describió así: tuvo riqueza y gloria en abundancia. También consiguió plata y oro, y sus sirvientes superaron en número a todos los que le precedieron en Sefarad. Y le envidiaron los Goyim, y sentíanse humillados ante su presencia. Muchas veces pretendieron calumniarle y crear intrigas entre él y el rey, pero fracasaron, porque era el segundo después del rey, en riqueza, sabiduría y poder. Todo el reino de Sefarad se conducía bajo su voluntad, y también acrecentó a Israel con cosas buenas y grandes, reconstruyendo en cada ciudad y provincias bellas y alegres yeshivot imbuidas en la Torá. La confianza que el rey depositaba en su consejero y tesorero era tal que Samuel Haleví fue encargado de custodiar en su propio palacio el tesoro del reino.
En 1354, los enemigos de don Pedro, los Trastámara, se apoderaron de este tesoro al llevar a cabo un pogromo en el que saquearon la judería de Toledo, apoderándose tanto de los bienes reales como de los de suministro. El pogromo de 1354 en Toledo fue, en parte, el resultado de rumores y falsas acusaciones que señalaban a los judíos como conspiradores contra el rey y como traidores hacia los cristianos. Cuando don Pedro controló la ciudad de nuevo, perdonó a los participantes en las revueltas, salvo a los que hicieron maleficios contra los míos judíos en la mi judería de Toledo. Y es que, como vemos, no se puede separar la vida de don Samuel Haleví de las intrigas y conspiraciones entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara. Samuel Haleví, al igual que sus antepasados, residía en Toledo, en una majestuosa mansión que más bien podría considerarse un palacio conocido como el Palacio del Judío. Además, mostró una gran protección hacia la comunidad judía de Toledo y Castilla y, gracias a su generosa contribución económica, construyó la impresionante Sinagoga del Tránsito, inaugurada en 1357. La protección de Pedro I hacia Leví fue tan sólida que le permitió edificar esta sinagoga a pesar de que, en pleno siglo XIV, estaba prohibido a los judíos de Castilla construir nuevos templos en el reino. En agradecimiento al rey, la sinagoga contiene elogiosas referencias a Pedro I en hebreo, junto con los castillos y leones de su emblema, y también aparece el símbolo de las 3 torres, emblema de la familia de Samuel Haleví. En la sinagoga aún se puede leer en hebreo: «Desde el día de nuestro destierro, ningún hijo de Israel alcanzó tan alto estado», en alusión obviamente a Samuel Haleví. Según Díaz de Mendoza, la construcción de la sinagoga se convirtió en uno de los principales símbolos del poder de la comunidad judía en Toledo. Este templo no solo representó el esplendor de la época, sino también la influencia de don Samuel en la vida social, cultural y religiosa de los judíos en Castilla. Fue un reflejo de la prosperidad económica de los judíos en la Edad Media, al mismo tiempo que consolidó la figura de Leví como mecenas y líder comunitario. Lamentablemente, en 1360, Samuel Haleví perdió el favor del rey, quien, acusándolo de conspiración, lo condenó a muerte y confiscó sus bienes, junto con los de su familia, incluyendo su residencia, que hoy alberga el Museo del Greco en Toledo. Según el cronista López de Ayala, Samuel Haleví había acumulado en Toledo una fortuna impresionante, que incluía 160.000 doblas, 40.000 marcos de plata, además de numerosos bienes como joyas y telas preciosas. A pesar de la confianza que Pedro I depositaba en él, Samuel Haleví no pudo evitar la persecución política que acompañó la caída del rey. En 1360, debido al excesivo gasto en la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara, las malas cosechas, las hambrunas, el aumento de impuestos y la propagación de la peste, el odio hacia los judíos creció desmesuradamente, acusándolos de ser responsables de los males que aquejaban al reino. Como judío, don Samuel no pudo escapar de esta ola de violencia. Aunque no se sabe con certeza quién lo arrestó, se sabe que fue trasladado a Sevilla. Algunos historiadores sugieren que fue el propio Pedro I quien ordenó su captura, esperando que confesara cómo había acumulado tanta riqueza y se había robado dinero de las arcas reales. Otros historiadores afirman que fueron los aliados de los Trastámara, envidiosos de su prosperidad económica, quienes lo acusaron de haber saqueado la fortuna del rey y esconderla en su palacio. Lo cierto es que Samuel Haleví murió solo y torturado en Sevilla, sin ceder ante sus torturadores que querían que revelara la ubicación de sus riquezas. Después de la muerte de Samuel Haleví, es importante señalar que, tras el asesinato del rey Pedro I en 1369 a manos de su hermanastro Enrique, la situación de los ministros judíos cercanos al monarca se volvió extremadamente peligrosa.
Cuando Enrique II asumió el poder como rey, persiguió a los judíos que habían estado asociados con el gobierno de su hermanastro, acusándolos de corrupción y malversación de fondos. En conclusión, la vida de Samuel Halevi ejemplifica cómo los judíos sefardíes vinculados a la corona de Castilla en esa época disfrutaron de una posición de poder, pero también fueron vulnerables ante los enemigos de la corte. La trágica caída de Leví refleja las tensiones religiosas y políticas de la época, donde los judíos podían ser vistos como piezas clave en la administración, pero también se encontraban al borde de la persecución cuando los vientos políticos cambiaban. Si os interesa conocer más sobre Samuel Leví y la Sefarad medieval, os sugiero visitar dos páginas web donde podéis obtener muchísima información. Una es la de los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la otra es la revista científica Sefarad. En cuanto a libros, en esta ocasión os sugiero la lectura de La expulsión de los judíos, auge y ocaso del judaísmo en Sefarad, de José Belmonte, y por otra parte el libro Judíos y conversos en las crónicas de los reyes de Castilla, siglos XIII al XVI, de Rika Amram. Os dejo el enlace directo a estas fuentes en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy considero oportuno finalizar este vídeo leyendo la inscripción funeraria de don Samuel Halevi, a modo de homenaje y despedida del que, según el historiador Ben-Zion Netanyahu, fue uno de los más ilustres cortesanos que los judíos de la España cristiana tuvieron jamás. Espero que este contenido os guste. Si es así, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en este tema y así crear más material para vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Aceptó los sufrimientos por amor. Gustó de los castigos con magnanimidad cuando estalló la ira de Yahvé contra la casa de Leví y la colmó de desprecio. Su señor lo puso en el lugar donde estaban encerrados los presos del rey. Allí lo sometió a ley y juicio y allí lo sometió a prueba, capullo de la tribu de Leví y su rama más alta y flor de su gloria esplendorosa, selecto y de bello aspecto, de hermosos ojos y con doble aliento en su espíritu. Tal fue Samuel Halevi, descanse en gloria, hijo del honorable Meir Halevi.